Hola, buen día, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver un tema sumamente importante que es reportado en el American Journal of Pediatrics este 2025. El título del artículo en el área de pediatría se titula Valor predictivo de la relación de linfocitos y proteína C reactiva para predecir la resistencia inicial o repetida al tratamiento de inmunoglobulina intravenosa. En un estudio de corte en enfermedad de Kawasaki como un estudio prospectivo. Como sabemos, la inmunoglobulina intravenosa representa un tratamiento de primera línea en la enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, más del 10% de los pacientes resistentes tanto al primer como al segundo ciclo de inmunoglobulina, lo que incrementa el riesgo de desarrollar lesiones de las arterias coronarias. Por consiguiente, el reconocimiento oportuno de la resistencia inicial y repetida de la inmunoglobulina junto con la intervención adecuada mediante esteroides o infliximab podría reducir la aparición de lesiones de arterias coronarias, los costos médicos asociados con tratamientos repetidos con inmunoglobulina G. El objetivo del estudio tuvo como evaluar de manera prospectiva la capacidad predictiva de la relación linfocito-proteína C reactiva, abreviada como LCR, para predecir la resistencia inicial y repetida a la inmunoglobulina intravenosa en niños con enfermedad de Kawasaki. Asimismo, se comparó la precisión pronóstica de esta relación de la linfocito-proteína C reactiva con otras relaciones inflamatorias como la RNL y la RPL. Continuando, vamos a ver los que consideramos la metodología. Este estudio básicamente incluyó una forma prospectiva a niños diagnosticados con enfermedad de Kawasaki en el Centro de Cardiología Pediátrica del Hospital Universitario de West China Secund en la Universidad de Sichuan entre 2013 y 2022. El diagnóstico de enfermedad de Kawasaki fue realizado por dos pediatras experimentados, al menos uno de ellos especializado en la enfermedad de Kawasaki, siguiendo los criterios diagnósticos establecidos por la Asociación Americana del Corazón. En cuanto al análisis estadístico de estos pacientes, obviamente todo eso fue seleccionado en base al aspecto ético y legal de los protocolos de investigación y aprobado por el Comité de Ética de ese hospital. El análisis estadístico fue llevado a cabo mediante datos procesados utilizando el SPSS 27. Los datos cuantitativos se procesaron mediante medianas con percentilas 25-75, rango intercuartílico, mientras que los datos cualitativos se expresaron en frecuencias absolutas y porcentajes. Previo a realizar las comparaciones entre grupos, se verificó la normalidad y homogeneidad mediante las varianzas de las pruebas de Shapiro-Wilk y la homogeneidad de varianzas respectivamente, para comparar las características demográficas, manifestaciones clínicas y datos de laboratorio entre los grupos de respuesta y resistencia a la inmunoglobulina. Se aplicaron prueba de chi cuadrada para variables categóricas, prueba de two-students no pareada o bien prueba de Manwini dependiendo del tipo de distribución de los datos continuos. Posteriormente, se realizó un análisis de correlación de Pearson entre los biomarcadores de laboratorio estadísticamente significativos y la relación linfocito-proteína C reactiva, LCR, como ya hemos mencionado, excluyéndose aquellos marcadores con alta colinealidad. Luego se efectuó un análisis de regresión logística multivariado para identificar predictores independientes
de resistencia a la insulina entre las variables que mantuvieron significancia estadística. Por último, se realizó para la evaluación del rendimiento diagnóstico de la relación linfocito-proteína C reactiva y otros biomarcadores. Se construyeron curvas ROC, determinando el valor óptimo del punto de corte con en base a la índice de Joden para ver especificidad y sensibilidad. Eso pues en cuanto al aspecto metodológico. Aquí podemos ver en este cuadro más o menos cómo se encuentra la selección de los pacientes, cómo fueron seleccionados todos ellos y enrolados. Fueron incluidos 1,849 pacientes, de los cuales se fueron excluidos 119 por haber recibido tratamiento médico en otras instituciones, 34 no recibieron inmunoglobulina dentro de los primeros días de haberse establecido la fiebre, 53 iniciaron inmunoglobulina tratado antes de la recolección de sangre, 36 no tuvieron laboratorios completos. De esos quedaron 1,600 pacientes. De esos 1,600 pacientes, 1,406 respondieron a la inmunoglobulina. 200 fueron resistentes al tratamiento de inmunoglobulina intravenosa, de los cuales 113 respondieron al tratamiento repetido y 88 presentaron resistencia a la segunda administración o tercera administración de inmunoglobulina. Y aquí se estableció lo que ya mencionamos anteriormente, un análisis de regresión multivariada y el análisis de regresión logística multivariada para establecer si la ELCR, la relación linfocito-proteína C reactiva, era un factor independiente por sí sola. En cuanto a los resultados, vamos a irnos por tablas, que es lo que nos dice mucho más frecuente la cuestión de ver exactamente los resultados que se describen en prosa en el área de resultados, obviamente. Bueno, vamos a ver la tabla número 1. La tabla número 1, vemos que representa análisis comparativo entre 201 pacientes con resistencia inicial y 1,400 pacientes que respondieron al tratamiento inicial. Y vamos a ver, en cuanto a las manifestaciones clínicas, los pacientes con resistencia inicial presentaron una mayor frecuencia de exantema cutáneo, 79 contra 62, teniendo una P significativa. En los pacientes que presentaban resistencia, tenían edema y eritema en extremidades en 63.7% versus 54 aquellos que respondieron a la inmunoglobulina, con una P también significativa, y eritema de mucosa oral y faringea 95 contra 90.8 con una P también significativa ligeramente. La linfadenopatía fue más frecuente en pacientes que tenían resistencia a la administración de inmunoglobulina versus 41.7% de los pacientes que no presentaron resistencia a la inmunoglobulina. Entonces aquí tenemos pues en el aspecto en cuanto a las manifestaciones clínicas. En cuanto a los parámetros de laboratorio, vamos a ver lo siguiente. Ahorita vamos a ver la tabla completa, pero aquí están los parámetros más significativos. Los recuentos de linfocitos fueron significativamente menores en los pacientes con resistencia inicial versus 2,970, con una P significativa de 0.01 en aquellos que sí mostraron respuesta al tratamiento. Las plaquetas eran ligeramente más bajas en los pacientes con resistencia y niveles más elevados en TGO, TGP, creatinina, nitrógeno ureico y bilirrubina total, con una P significativa de 0.01. Los niveles de albúmina eran menores en los pacientes resistentes con sodio, potasio y séricos, con una P significativa de 0.0. Valores más altos de proteína C reactiva, 93.3 miligramos por litro versus 71 miligramos por litro, con una P significativa de 0.01.
Las relaciones NLR y PLR fueron significativamente mayores y una relación linfocito-proteína selectiva notablemente reducida del 0.02 en los pacientes que presentaron resistencia versus los que no presentaron resistencia. Esta es la relación 0.02 contra 0.04 con una P significativa de menos 0.01. Entonces aquí está, desde el punto de vista estadístico, análisis univariado, podemos observar que el paciente sí tenían una mayor una disminución de la relación proteína C reactiva versus la otra. Bueno, ahora vamos a ver esto que les acabamos de escribir con la tabla original. Aquí pueden ver ustedes la tabla original de los resultados y lo que acabamos de escribir hace un momento. Volvemos a describirlas. Perdón. Vamos a modificar. Aquí está. Vean ustedes, en cuanto a los parámetros significativos, el RASH 79 contra 67, el eritema, la inyección conjuntival de manera significativa, el recuento de linfocitos mucho más bajos en los pacientes con resistencia a la inmunoglobulina versus los que respondieron. Aquí están los parámetros que ya se mencionaron también anteriormente y los parámetros antes ya consultados. En la tabla número 2 se analizan 201 pacientes con resistencia inicial a inmunoglobulina, de los cuales 88 se identificaron con resistencia a la segunda dosis de inmunoglobulina, definida pues como resistencia repetida, y 113 que sí respondieron al tratamiento repetido. En términos generales, las características demográficas y clínicas basales fueron similares en ambos grupos, sin diferencias significativas en cuanto a la edad, sexo, días de la enfermedad antes del ingreso y antes del inicio de la terapia, ni en la frecuencia de signos clásicos de la enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, en cuanto a los parámetros del laboratorio, el grupo con resistencia repetida mostró lo siguiente: recuentos de linfocitos significativamente más bajos, 1.64 contra 2.22, con una P significativa de 0.01. Hemoglobina inferior 10.7 versus 11.2, también una P significativa. La albúmina sérica menor a 34 gramos por litro versus 37.7. La PCR más elevada, 96 contra 93, también significativa, aunque no fuertemente. Y la relación linfocitos, proteínas C reactiva reducida, 0.02 contra 0.3, con una P significativa de 0.001. La NLR mayor, 7.25 contra 3.89, y la PLR tendencia a la mayor también, con una diferencia margen significativa con P 0.08. Vamos a ver la tabla original, en la tabla número 2 que viene en el artículo. Aquí está lo que mencionamos anteriormente. Como las características demográficas no hubo una diferencia significativa, sí en el recuento de linfocitos, sí en el recuento de la albúmina, sí en el recuento de la relación linfocito-proteína, que es otro de los factores. Aquí se me pasó, pero es así. Este es el punto más importante en cuanto a la proteína, ¿sí? El SR, que nos indica la cuestión de la significancia estadística en aquellos grupos que tenían resistencia y que además fue necesario aplicar
dosis repetida hacia los pacientes. ¿Ok? La PLR que ya se mencionó. En cuanto a la tabla número 3, presentan los resultados del análisis de la correlación de Pearson entre la relación, es decir, LCR, linfocito, proteína C reactiva, y las diversas variables de resistencia inicial a la proteína y resistencia repetida. En el grupo con resistencia inicial se observaron las correlaciones significativas entre LCR y múltiples variables. Una correlación positiva en cuanto al recuento de linfocitos de una R de 0.69, significativa en cuanto al recuento plaquetario, en cuanto a la albúmina, en cuanto al sodio sérico, en cuanto al potasio sérico, y negativamente relacionado contra TGO menos 0.69 con una P significativa, bilirrubina total 0.72 también con una P significativa y proteína C reactiva menos 0.240. Aun cuando hay una correlación significativa, realmente las R's no están tan altas. Y las podemos ver aquí en la tabla original del artículo, que incluso viene como medio inclinada. Entonces, aquí están los diferentes parámetros en cuanto a la P, a la R y a la P significativa. Aquí están los parámetros. Se explica de la siguiente manera: la relación linfocito-proteína C reactiva inicial con el recuento de linfocitos, con el recuento de plaquetas. Aquí está la relación y la P. En cuanto al TGO, en cuanto a la albúmina, en cuanto a la bilirrubina total, en cuanto a los electrolitos séricos, también como hay una correlación significativa. Entonces, en cuanto a la correlación de Pearson, vemos que hay una correlación significativa de este parámetro que se está evaluando. En la tabla número 4 podemos observar, vamos a cambiar de cursor, podemos observar el análisis de regresión logística multivariada para el modelo de la resistencia inicial y repetida de la administración de inmunoglobulina en la enfermedad de Kawasaki. Podemos ver que la relación linfocito-proteína C reactiva, cuando está baja, incrementa hasta 3.804 veces la posibilidad de tener resistencia de inicial o repetitiva a la administración de inmunoglobulina, aunque el intervalo de confianza, como ustedes pueden ver, es demasiado grande, que eso debilita un poquito el estudio de un intervalo que va de 64.60 hasta 224.002. En cuanto a las otras variables, ninguna de ellas fue significativa en cuanto a la cuestión de en cuanto a la administración a resistencia inicial. En cuanto a la administración repetida de inmunoglobulina, la única variable que tuvo una regresión logística significativa fue de nueva cuenta la relación linfocito-proteína C reactiva, con una P significativa de 0.07 y una ración de momios o de riesgo de 9.549.37, otra vez con un intervalo de confianza bastante grande. En esta tabla podemos decir que la relación es un factor independiente para predecir la resistencia inicial y la resistencia a la administración repetida del medicamento. Por lo tanto, yo creo que esta tabla es la de las más importantes que podemos analizar dentro del análisis estadístico de este estudio. Por lo tanto, sí considero que la relación linfocito-proteína C reactiva debe ser tomada en cuenta para evaluar si el paciente con enfermedad de Kawasaki puede ser respondedor inicial o no a la inmunoglobulina y si se va a estar repitiendo el medicamento una vez administrado y una vez que no haya tenido
respuesta. En la tabla número 5 podemos ver que es una tabla muy interesante porque valida la relación linfocito-proteína C reactiva comparada con otros parámetros y los puntos de corte para predecir la resistencia inicial y la administración repetida de inmunoglobulina por cada grupo total. Veamos en concreto. Esos son de los 1,606 pacientes y de los 206 pacientes con resistencia. Vean ustedes aquí, la relación tiene una sensibilidad del 65.9% para repetir dosis, pero para resistencia de los 1,600 pacientes fue 74.1%. Quiere decir que de los pacientes que salgan con LCR positivo, 71 va a ser verdadero, y los que estén negativos para esta relación, la relación linfocito-proteína C reactiva, solamente que esté negativo, solamente el 51.3 va a ser negativo. Y el valor predictivo 19.9 y el valor predictivo negativo de 93. Aquí es donde sí es muy importante la relación linfocito-proteína C reactiva con una P significativa de 0.01. Esto es superior a todos los demás valores que se tomaron en cuenta. Aunque son significativos todos, el mejor fue la relación linfocito-proteína C reactiva. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen resistencia? El valor predictivo, la sensibilidad de 65, la especificidad de 51, valor predictivo positivo de 53.7, valor predictivo negativo de 67.1, con una P significativa de 0.1. También en este rubro fue el mejor valor que las otras variables que se analizaron dentro de este punto. Entonces, este es un hallazgo muy bueno, y el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo son buenos en ambos grupos. Ahora, como toda prueba diagnóstica, es muy importante las curvas ROC para establecer la sensibilidad y los puntos de corte para la predicción de resistencia a inmunoglobulina. El panel A, la figura muestra la capacidad diagnóstica de la relación linfocito-creatinina, proteína C reactiva, linfocitos, la proteína C reactiva por sí sola, para discriminar entre pacientes que responden a las primeras dosis de inmunoglobulina. La relación tuvo un área bajo la curva del 0.69, lo que indica la capacidad discriminativa moderada, una sensibilidad del 74 y una especificidad del 51.3, un valor predictivo negativo del 93, muy bueno, pero un valor predictivo positivo medio bajón de 16.9. El punto de corte óptimo, que incluso tenemos que considerar en su momento, es menor o igual a 0.42 por 10 a la 9. Ese es el punto que tenemos que tomar en cuenta para hacer la validación en estudios posteriores. ¿De acuerdo? En cuanto a los linfocitos, el área bajo la curva fue de 67.8, y en cuanto a la proteína C reactiva por sí sola de 0.63. En cuanto a la interpretación, entre los tres biomarcadores mostró la relación LCR mostró mejor rendimiento en la predicción de resistencia inicial, superior a la proteína C reactiva a los linfocitos por separado. Aunque el valor predictivo positivo es bajo, su alto valor predictivo negativo lo convierte en una herramienta útil para descartar resistencia en pacientes con LCR elevado, ayudando a seleccionar mejor los candidatos para terapias adicionales. Es decir, el valor predictivo negativo muy potente de 93.3% sí nos ayuda a discriminar bien en aquellos que no tengan el valor. Es decir, si está negativo o si tiene valores altos, difícilmente van a desarrollar resistencia a la administración de inmunoglobulina.
En cuanto al panel B, que es la figura que se encuentra aquí, la figura 2B representa la curva ROC para los mismos biomarcadores, pero en el contexto de resistencia a una segunda dosis de inmunoglobulina. La relación tuvo un área bajo la curva de 0.63, una sensibilidad de 65 y una especificidad de 55. El valor predictivo positivo de 53 y negativo de 67. Punto de corte, este fue de menor o igual a 0.025 por 10 a la 9. En cuanto a los otros parámetros, linfocitos y proteínas se reactiva por aparte de 0.63 y 0.85. Aquí la capacidad predictiva es mucho más bajita que la anterior. Vamos a ver las curvas ROC que vienen en el artículo para que más o menos se dé una idea de lo que estamos hablando y la capacidad discriminatoria de los parámetros que mencionamos anteriormente. Vamos a ampliar aquí la tabla, la figura que viene incluida en el... Déjenla enderezo un poquito. Ahí está. La última figura que viene en el protocolo, y de aquí sacamos las conclusiones que ya se han sido mencionadas anteriormente. Vean ustedes en el panel A la curva para predecir la resistencia inicial, ¿sí? La relación es en rojo. Aquí hay puntos de corte donde el linfocitos por sí solo puede ser mayor, pero la que más se acerca hacia la izquierda superior es la línea roja, que es la que tiene mayor predicción. En la curva ROC del panel B no sucede así. Simplemente no hay una diferencia estadística significativa entre estas curvas. Por lo tanto, bueno, podemos establecer que este artículo nos da la pauta para reproducir este estudio en tu hospital de origen, en tu localidad, y aplicarlo en el contexto de la resistencia o no a los pacientes que tienen respuesta inicial o no a la inmunoglobulina, y también cierta predicción para aquellos pacientes si van a tener resistencia a la administración repetida de esta inmunoglobulina. Muy bien, espero que haya sido un poco claro, explícito. Es un artículo, considero, muy bueno, debido a la cantidad de pacientes que incluyen, a la prevalencia de la enfermedad de Kawasaki que incluyen en estos pacientes. Sería muy importante, de alguna manera o no, tener un factor que prediga los factores para tener lesiones coronarias. Pero bueno, considero que es más complicado debido a que ello incita a que se analicen pacientes que no respondieron inicialmente a la inmunoglobulina ni a las dosis repetidas de inmunoglobulina. Muchas gracias por su atención. Si quieren que les comparta el artículo, les voy a mostrar mi correo electrónico. Bueno, te los comparto ahí en la descripción del video. Saludos a todos y buen día.